Sí, Miss. Ya, listo. La semana pasada ya habíamos dado, o la clase pasada, perdón, ya habíamos dado un preámbulo de este tema, ¿no es cierto? Y quedamos en que íbamos a armar una diapositiva para que se entienda mejor el tema, ¿ya? Vamos a hablar sobre el verbo. Cuando hablamos del verbo, vamos a hablar un ratito, 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 un ratito. Ya, listo. Ahora sí. Vamos a trabajar el verbo. Y cuando hablamos del verbo, ¿estamos hablando de qué? Acción del sustantivo. Las acciones. Por ejemplo, barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir. Son acciones. Y las acciones representan al verbo. Ahora, una pregunta. Mira, estos verbos terminan en ar, ir. ¿Qué tipo de verbos es? ¿Sabes? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas o no recuerdas? Infinitivos no, verbos creo. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, Sebastián. Son verbos infinitivos que terminan en ar, ir. ¿Listo? Que se les quede, por favor. Seguimos. A ver, ¿qué es el verbo? Niveles de estudio. El verbo, ¿qué es? Es una palabra variable según la morfología, es decir, morfológicamente. ¿Ya? Aquí está. Ya, ahora sí. Cuando hablamos del verbo y decimos que es una palabra variable, es variable porque presenta ¿qué? ¿Te acuerdas? Accidentes. Accidentes. Pero en el caso del verbo va a presentar no solamente de género y número, sino va a presentar una serie de más o menos 5 o 6 accidentes gramaticales, a las cuales tenemos que estar atentos, ¿ya? Estoy grabando, sí, para que después puedas, sí, ya, listo. Entonces, es variable, según la morfología, es decir, según su forma, el verbo es una palabra variable porque va a cambiar en tiempo, va a cambiar en modo, en número, va a cambiar, otra vez Lucía, en aspecto y va a cambiar, ¿qué más? En voz, va a cambiar en persona, ¿ya? Por eso se dice que es variable. Que el verbo, bueno, representa o expresa acciones, estados o procesos situados en tiempos determinados, porque como ya dijimos que es variable, va a presentar 3 tiempos, que es el tiempo pretérito, el tiempo presente y el tiempo futuro. Cuando hablamos del pretérito, tenemos un pretérito perfecto y un pretérito imperfecto. ¿Pretérito qué era? ¿Te acuerdas? Pasado. Pasado. Tenemos un pasado perfecto. Quiere decir que es un pasado que ya se hizo. Por ejemplo, ella cantó. Es decir, la acción ya se realizó. Ella ya cantó, ya pasó, ya se hizo, se cumplió. Ese es un pasado perfecto. Pero un pasado imperfecto o un pretérito imperfecto es cuando dice ella cantaba. Cuando dice ella cantaba, no se sabe si lo hizo o si aún lo sigue haciendo o va a poder continuar con esa acción. No nos precisa de que si ella terminó o no, solo nos dice que ella cantaba. Claro que es un pretérito, es un pasado, sí, pero no se cerró la acción. A ese tipo de tiempos se le llama pretérito imperfecto. ¿Por qué? Porque la acción no se ha determinado si ya se finalizó o si está continuando. ¿Ya? Ahora,
es capaz por sí misma de constituir una oración, ¿ya? Es de inventario abierto, como ya habíamos mencionado anteriormente. Se habla que es de inventario abierto porque lexicológicamente dentro del verbo pueden surgir nuevas acciones a través del tiempo. Entonces es de inventario abierto porque está disponible o está abierto a que hayan nuevas formas de poder expresar una acción. Ese es según la forma lexicológica. Y su función sintáctica, es decir, su función dentro de la oración, es del núcleo de la frase verbal, es decir, es el núcleo del predicado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, morfemas verbales. ¿Qué nos indican los morfemas verbales? Son las formas verbales que presentan variaciones verbales. Lo vamos a ver a continuación. También vamos a ver los accidentes gramaticales. ¿Qué son? Son variaciones, por eso dice que el verbo es variable, son variaciones del verbo para expresar tiempo. ¿Cuántos tiempos tiene el verbo? 3. 3. Pasado, pretérito y futuro, creo que. Se dice No, pasado. Pretérito, presente y futuro. Pretérito, presente y futuro, creo. Perfecto, pretérito, imperfecto, presente y futuro. ¿Ya? ¿Cuántos modos presenta? 2. No. 3. 3. ¿Cuáles son? Gerundio, participio, infinitivo, creo. Ya, pero te equivocaste en una de ellas. Ya, es modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Ya? Recuerda, ahorita vamos a ver de qué trata cada una de ellas. ¿Tiene número? ¿Cuántos números? 2. 2. Plural o singular. Personas. 3. 3. Yo, tú, él, primera, segunda, tercera, sus singulares y sus plurales. Tiene voz, que puede ser voz relacionado con el aspecto del verbo. Ahorita vamos a ver voz y aspecto. Estas variaciones están indicadas por los morfemas verbales. Formas no personales son aquellas que no admiten ningún pronombre personal como sujeto. No personales o también llamadas impersonales, ¿ya? Impersonales, perdón. División de los verbos según su conjugación. Según su conjugación tenemos la característica de la conjugación a partir del modelo verbal. Clases de verbos según su significado. Pueden ser copulativos y predicativos. Dentro de los predicativos tenemos los transitivos, intransitivos, recíprocos, reflexivos, etc. Ahora vamos a ver. Y finalmente vamos a hablar también de la perífrasis o de las perífrasis verbales, que son conjugaciones especiales del verbo, que básicamente vamos a hablar de los verbos auxiliares, ¿ya? Veamos. Ahora, cuando hablamos de los accidentes gramaticales, como te había mencionado hace un momento, vamos a hablar de la persona, número, voz, tiempo, modo y aspecto verbal. Ahora, en cuanto a la persona, tenemos 3 personas, primera, segunda y tercera. Según el número tenemos 2, singular y plural. En la primera, yo, en plural, nosotros. Singular, tú, en plural, vosotros, vosotras. En singular, él, ella, en plural, ellos, ellas. Ahora, en cuanto a la voz, se da forma activa cuando el sujeto realiza la acción verbal yo amo, es activo, ¿ya? Y es de voz pasiva cuando el sujeto no realiza la acción verbal, sino que la recibe. Es decir, él hace
Y en la pasiva, a él lo hacen. Por ejemplo, en la activa, yo camino. Y en la pasiva, yo soy, a ver, ¿qué puede decirse? Yo soy el caminante, o como está el ejemplo acá, yo soy el amado. La pregunta, ¿él ama o él es amado? Es amado. La acción recae en él, es decir, él no hace la acción, él recibe la acción, entonces pasivo. Activo, él hace la acción, yo amo, él no recibe la acción, activo, ¿ya? Yo corro, ¿qué es? ¿Activo o pasivo? Activa, activa. Activo. Y si yo digo, por ejemplo, yo fui correteado, Pasiva. Pasiva. ¿por qué? Porque la acción recae en mí. Yo no corrí, a mí me han correteado. O sea, la acción no la hice yo, sino me la hicieron a mí. Es pasiva. ¿Listo? Presente a 3 tiempos. Presente, pretérito y futuro. Presente es el hoy, el ahora. El pretérito puede ser perfecto, puede ser imperfecto. Y ahora vamos a ver nuevos tipos de pretéritos. Ya no solamente es el perfecto, imperfecto. Y bueno, el futuro. En modo tenemos 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo enuncia la acción verbal de manera real y objetiva. Por ejemplo, él corre por las mañanas. Ese verbo está en modo indicativo porque el verbo se presenta en forma real, objetiva y sobre todo se identifica porque está en presente. En modo subjuntivo expresa deseo o temor, voluntad o suposición. Por ejemplo, si digo, me gustaría tener 2 camisetas. Me gustaría, hay un deseo. Tener tiene verbo. Está en modo subjuntivo porque expresa deseo. O temor puede ser, a ver, un ejemplo de temor. No me gustaría estar en tus zapatos. No me gustaría, ¿por qué? Porque tengo miedo. Estar tiene verbo. Este verbo está en modo subjuntivo porque indica temor. ¿Ya? Deseo, temor, subjuntivo. Presente, real, indicativo. ¿Y cuándo es imperativo? Cuando formula órdenes o expresa ruegos. Cuando te dice, por ejemplo, Jair, por favor, enciende tu cámara. Entonces, el verbo es enciende. También acá está. Ya, el verbo es enciende, pero te lo he pedido por favor, es ruego. Ya, entonces está en modo imperativo. Pero si, por ejemplo, puedo yo cambiar eso por un Lucero, enciende tu cámara. Allí no hay un favor ni un ruego, sino es una orden. Lucero, enciende tu cámara. El verbo enciende, está en modo imperativo. Entonces, modos de diferenciarlo. Presente, deseo, temor, orden o ruego. Fácil de diferenciar los modos. Sí, sí. Ya. ¿Es fácil de identificar los tiempos presente, pretérito y futuro? Sí. Sí. Es un cuaderno amarillo nuevo, que deje una cara y que escribe en la segunda. Tiene voz, activo y pasivo, fácil de poderlo, de poder relacionarlo, poder entenderlo. Sí, Miss. Número y persona es súper fácil porque lo hemos visto hasta el cansancio. Ahora, en cuanto
Listo. Otro de los accidentes gramaticales tenemos, por ejemplo, el aspecto del verbo. El aspecto es aquel que nos va a indicar la forma en la que se realiza la acción expresada por el verbo. Este aspecto puede ser perfecto o puede ser imperfecto. Perfecto, como te dije, se refiere a la acción ya terminada. Yo escribí un libro. Quiere decir que yo ya lo terminé, porque ahí dice yo escribí. Ya se terminó de hacer el libro. En este tiempo pasado, la acción está terminada. El libro ya está escrito. Entonces, es un pretérito de aspecto perfecto o un pretérito perfecto. Ahora, ¿cuándo es de aspecto o pretérito imperfecto? Cuando se refiere a pasados, pero que no han sido terminados. Por ejemplo, yo escribía un libro. En este tiempo también está en pretérito, pero la acción no ha terminado. El libro aún lo estoy escribiendo, o no lo terminé, o lo dejé de escribir, qué sé yo, pero no dice que ya lo terminó, sino decía yo escribía. De repente dejé de hacerlo, o tal vez lo sigo haciendo. Entonces no nos refiere concretamente si se terminó o no la acción. Por eso se diferencia de un perfecto de un imperfecto. Ahora, señala, según el aspecto verbal, señala el momento en que se realiza la acción. Estas van a estar relacionados con la parte de los modos, ¿ya? Modo indicativo, subjuntivo, imperativo, se va a relacionar justamente con el aspecto verbal. Por ejemplo, si yo digo pretérito perfecto simple de indicativo, recuerda que el indicativo es aquel que representa un presente. Yo fui, ¿ya? Yo fui. Representa un presente, un pasado, pero es una acción que se está realizando, que está en forma indicativa. Ahora, es un pretérito perfecto compuesto cuando va a tener un verbo auxiliar y el verbo en sí. El verbo es ir, ¿ya? Y si yo digo yo he ir, se dice yo he ir. Yo he ido. Yo he ido. Entonces, el ido reemplaza al verbo ir. Y esta es un verbo auxiliar que me ayuda como complemento del otro verbo que reemplaza a ir. Esto está en modo indicativo porque yo he ido, yo he ido, estoy todavía en el presente. Y es compuesto, ¿por qué? Porque presenta un verbo auxiliar y un verbo general o un verbo principal. ¿Listo? Es un pretérito, es decir, es un pasado. Mira, estamos hablando de tipos de pasado. Es un pretérito pluscuamperfecto de indicativo cuando el verbo auxiliar va a ser había. Yo había ido. Si yo veo que está el auxiliar había acompañado del verbo principal ido, ese había me indica de que estoy hablando de un pretérito pluscuamperfecto de indicativo. ¿Ya? Ahora, hablo de un pretérito anterior e indicativo. Me doy cuenta que es un pretérito anterior porque va a estar el verbo auxiliar V. Anterior porque yo hube, es decir, antes. Yo hube ido. Está en modo indicativo, pero está en un pretérito anterior porque está el verbo auxiliar V y el verbo principal ido. Ahora, hablamos de un pretérito pluscuamperfecto subjuntivo. Arriba es indicativo, acá es subjuntivo.
Y recuerda que el subjuntivo se recuerda porque indica deseo, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a saber que es un pretérito pluscuamperfectos de subjuntivo cuando esté el verbo auxiliar hubiera o hubiese ido, que indica deseo. Entonces indica deseo y está el auxiliar hubiera o hubiese, me indica que es pluscuamperfecto del modo subjuntivo. ¿Listo, chicos? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Sí, Miss. Mi, Ya, escúchame, la clase es hasta las 12. Sí, nos falta 7 minutos. Si por ahí no nos alcanza el tiempo, porque faltan todavía diapositivas 4 o 5, creo. Si no nos alcanza, no te preocupes que la clase de que viene complementamos y ahí solucionamos práctica. El día de hoy no va a haber práctica ni tarea. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, para generalizar, el verbo es la palabra que expresa la acción, estado o situación. Tenemos formas personales y formas no personales. Formas personales, donde está persona, primera, segunda y tercera del singular y plural, número, singular y plural, tiempo, pretérito, presente, futuro, puede ser simple o compuesto según la presencia de verbos. Si hay un solo verbo en la oración es simple, si hay dos o más es compuesto. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, indicativo, presente la acción concreta, subjuntivo indica deseo, ruego, imperativo, orden o... ¿Qué más? Ya, perdón, subjuntivo, deseo o temor e imperativo, orden o ruego, ¿ya? Voz puede ser activa cuando se hace la acción y pasiva cuando la acción recae en el sujeto. Aspecto perfecto cuando la acción se finalizó y aspecto imperfecto cuando la acción no se ha terminado. De formas no personales tenemos 3. Infinitivo, gerundio y participio. Infinitivo cuando terminan en ar, ir, como bailar, reír, barrer, saltar. Todos los verbos que terminen en ar, ir son verbos de formas no personales infinitivos. Ahora, los verbos gerundios son aquellos que terminan en ando o yendo. Por ejemplo, caminando, oyendo, jugando, comiendo, son verbos en gerundio por su terminación. Verbos en participio, cuando terminan en ado, ido, so, to, cho. Por ejemplo, ha caminado, participo, ha partido, participio, él es, a ver qué más, en so puede ser, a ver, ayúdame, un verbo que termine en so. Paso. Ya, él, no, pero ese es un pasó, pues, él pasó. Llévate. También paso. Yo paso. Ya, puede ser. Yo paso, termina en so, participio, y que termine en to. Tanto. Yo comparto, termina en to, participio, y que termine en cho. Yo me echo. Yo me echo, termina en cho, participio. ¿Listo? ¿Fácil o difícil hasta acá? Más o menos. Chicos, ya pues, hablen. Fácil. algo medio, me dando. ¿Fácil o difícil? Más o menos. En realidad Más o menos. debe estar. Más o menos. Lo difícil va a venir aquí.
aquí está lo difícil, en la perífrasis verbal. Esta sí es la parte complicada. Hasta aquí debería estar fácil porque es lo que hemos visto casi todos los años. Entonces, morfemas verbales. El verbo tiene un verbo auxiliar más una raíz o lexema más una desinencia. Miss, ¿qué es un verbo? Es una acción. ¿Qué es un verbo auxiliar? Puede variar, ya te dije, ya mencionamos. ¿Qué es una raíz o lexema? Ahorita vamos a ver. ¿Qué es una desinencia? Vamos a ver. Un verbo, por ejemplo, cantar, que está en infinitivo porque termina en ar. Verbo auxiliar. Utilizamos para formar los tiempos compuestos en voz pasiva. Haber, ser, estar son los más habituales. Por ejemplo, cantar. Hubiéramos cantado. ¿Ya? Hubiéramos cantado. El hubiéramos, ¿te acuerdas? El hubiéramos, ¿qué indicaba? El hubiéramos. Hubiera es un pretérito pluscuamperfecto subjuntivo, porque es hubiera o hubiéramos. ¿Dónde estoy? Ya, hubiéramos. Ahora, raíz, cant, porque ya varía. Canta, canto, cantamos, cantemos. Entonces, el lexema es cant, que es aquella la que nunca se va a modificar. Y cantado, es decir, la parte que varía viene a ser la desinencia. Esta desinencia va a variar según la persona, el tiempo, el modo y el número del verbo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta los morfemas verbales y quedaría división de los verbos según su conjugación, quedaría clases de verbos según su significado, diferencia entre verbo reflexivo y cuasi reflejo, y quedaría la perífrasis, que es la parte donde probablemente vamos a patalear un poco porque esto sí es nuevo para ustedes. Muy bien, chicos, entonces continuamos la clase que viene. Ojo, la clase que viene yo te voy a hacer preguntas hasta aquí. Y todo eso tú ya lo debes saber de memoria, ¿ya? Y solamente voy a hacer la continuación de aquí para abajo y luego vamos a trabajar una práctica compuesta, que pueden ser 5 o 4 hojas, porque como ya hemos trabajado la primera parte, nos toca la segunda, que es poca. Esta sí nos va a complicar un poquito y de ahí la práctica. Así que por favor, repasa en casa, ¿sí? Que tengas una buena tarde, cuídate y no te olvides lo del Y proyecto. nada se copia, ¿no? ¿Cómo? No se copia nada, ¿no? Sí, tienes que copiar en tu cuaderno, pero no presentarme hoy. Puedes hasta el sábado. Listo. Listo. Muy bien, chicos, cuídense. Chao, chao. Chao, Miss. Chao, chicos. Espérate un ratito que mi pantalla se lajeó. Chao, mi. Encontrar el... Qué barbaridad. Ya. Ahora sí, ya.